Comenzamos en este momento el webinar segundo dedicado a lo que llamamos plataformas digitales y otras cuestiones de actividad, de actualidad en la actividad comercial. Contamos con una selección muy interesante y variada de ponentes. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es voy a dar una serie de referencias, de instrucciones de cómo vamos a proceder a lo largo de esta hora y media que tenemos todos juntos. Vamos a iniciar con una presentación de no más de 10 minutos por cada uno de los ponentes, incluida yo misma, que intervendré en último lugar. Y a partir de ahí dispondremos de una holgada 30 minutos para poder intervenir de manera fluida, directa, con todos los asistentes. En primer lugar, lo que voy a hacer es voy a presentar a toda la ronda de ponentes que vamos a hacer en este panel. Inmediatamente a continuación, siguiendo el mismo orden del programa, vamos a iniciar con las presentaciones. Para no dedicar más tiempo del necesario a las presentaciones, que como os podéis imaginar son necesariamente muy breves, teniendo en cuenta el currícula de todos los ponentes, no voy a dedicar ningún minuto a explicar cuál es el tema que ha elegido cada uno de los ponentes para que ellos mismos, cuando inicien la presentación, tengan la oportunidad de centrar el tema y de explicar con más detalle cuál es la sentencia o las sentencias elegidas en cada caso. Tenemos 5 ponencias. 2 de ellas tienen que ver con derecho a la competencia en el contexto de la economía de las plataformas. Otras 2 tratan temas diversos en el área de la actividad comercial y por eso lo llamamos cuestiones de actualidad. Y en último lugar, mi ponencia también relativa a plataformas desde una perspectiva estricta del derecho mercantil y en particular de la responsabilidad. 4 de las ponencias se van a hacer en español y una de ellas, la de Iván Todd, se va a realizar en inglés. Yo presentaré a Iván en español y en inglés y además, en el caso, si él está conforme, en el caso de que tengáis preguntas directas a él, las podéis hacer en inglés o en español y él cómodamente podrá contestar como desee en inglés o en español. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues mirad, tenemos un panel extraordinariamente completo, muy variado y con unos temas de enorme actualidad. En primer lugar, va a intervenir la profesora Patricia Benavides Velasco. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y es doctora en Derecho. Actualmente es profesora titular en la Universidad de Málaga, directora del título especialista en Derecho de Sociedades y es precisamente el Derecho de Sociedades junto con el Derecho de la Competencia y el Derecho del Turismo, sus áreas especiales de trabajo y de interés. Forma parte además del comité académico del despacho de abogados Gómez Villares y Atencia. Lo haré en primer lugar, pero antes de darle la palabra voy a presentar muy brevemente al resto del panel y enseguida comenzamos con la primera de las ponencias. A continuación va a intervenir la doctora María Pastrana Espárraga, doctoranda del área de Derecho Mercantil también en la Universidad de Málaga. Está elaborando una interesante tesis doctoral sobre aspectos de derecho de la competencia, en particular acciones restrictivas en el marco del derecho de la competencia por el uso de nuevas tecnologías, Big Data, algoritmos y otra serie de tecnologías emergentes. Es además abogada en ejercicio y trabaja en una pequeña y mediana empresa en Málaga en el departamento de mercantil. El tercer ponente que tenemos esta tarde es Pablo Jarne Muñoz, es profesor ayudante doctor acreditado, contratado doctor en la Universidad de Zaragoza, también en Derecho Mercantil, tiene un máster en Derecho de la Distribución por la Universidad de Montpellier y además en sus áreas de trabajo, una de ellas las que aborda en la ponencia que tiene esta tarde, naturalmente los contratos de distribución, que son los que ha abordado en su investigación doctoral, el transporte y otros temas que está trabajando de manera especialmente intensa en su trabajo postdoctoral. En cuarto lugar, tenemos al profesor Iván Todd, profesor ayudante en la Universidad de Zagreb, en la que enseña Derecho Mercantil, Derecho Bancario y Derecho Europeo de los Contratos. Es miembro del European Law Institute desde el año 2012 y además recientemente ha sido elegido como co-chair del hub croata del Instituto Europeo de Derecho. Iván, no te voy a presentar en inglés ahora, si te parece lo hago a continuación antes de que intervengas. En mi caso, pues únicamente daros 2 notas sobre mi perfil. Uno, el que tiene más que ver con el hecho de formar parte de esta sesión en el marco del Spanish ELI Hub y, por otro lado, pues por qué he elegido la sentencia y cuáles son mis áreas de trabajo. Soy profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid y con respecto al ELI, aparte de ser miembro del ELI, soy también miembro del Consejo
del European Law Institute. En relación con el tema que he elegido de plataformas electrónicas, es fundamentalmente por mi trabajo doctoral que comenzó con el marco jurídico de las plataformas electrónicas y porque actualmente soy miembro de dos de los grupos de expertos de la Comisión Europea. Por un lado, el que asesora a la Comisión Europea en inteligencia artificial y responsabilidad y, por otro lado, en el grupo de expertos que asesoramos al Observatorio Europeo sobre Economía de Plataformas. Pues bien, con este inicial planteamiento que quería hacer del panel, doy la palabra a la profesora Patricia Benavides Velasco para que amablemente introduzca la sentencia y en los 10 minutos de los que disponemos cada uno de los ponentes, por favor, presente su sentencia. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes a todos. Creo que es de recibo comenzar, máxime cuando tengo el placer de iniciar este panel, dando las gracias a toda la organización, especialmente a ti, Teresa, por el esfuerzo que estáis haciendo de celebrarla en estas condiciones, ¿no? Mi sentencia, o la sentencia elegida para esta actividad es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre del año pasado. Sentencia que recayó en el asunto C-390/18. Es básicamente una sentencia que se dedica a calificar los servicios prestados mediante plataformas electrónicas. En concreto, en este caso, el servicio prestado pues, por una de las plataformas más importantes dentro del alojamiento y máxime del alojamiento turístico, concretamente de Airbnb. Os pongo un poco en antecedentes. Existen 3 empresas pertenecientes a este grupo que se encuentran implicadas en el asunto. Una de ellas radicada en Irlanda, que es precisamente la que pone en contacto a los anfitriones y a los huéspedes, además de realizar otras tareas como un servicio de fotografía, la posibilidad de contratar un seguro de responsabilidad civil o de contratar garantías por daños, incluso con la posibilidad de prestar un servicio de estimación del precio del arrendamiento. Eso lo hace Airbnb Irlanda. Junto a ella hay otra empresa también de este grupo en el Reino Unido que lo que se dedica es a servicios de pago en línea y gestiona las actividades de todo el grupo dentro de la Unión Europea. Eso significa que cuando el huésped y el anfitrión llegan a un acuerdo económico, quien recibe el precio no es la empresa irlandesa, sino la empresa de Reino Unido. Y por último, se encuentra Airbnb Francia, que esta se limita exclusivamente a realizar una actividad de promoción entre los usuarios. Bien, pues con esta situación, en enero de 2017, la Asociación para la Defensa del Alojamiento y el Turismo Profesional presentó una denuncia ante un tribunal francés por considerar que la empresa irlandesa realizaba una actividad de intermediación y de gestión de inmuebles y de fondos de comercio sin estar en posesión de una tarjeta profesional exigida por una ley francesa, concretamente la ley Hoguet. Esta denuncia se basa en el hecho de que Airbnb Irlanda no solo pone en contacto a las partes, a los anfitriones y a los huéspedes, sino que también realiza otras actividades características del servicio de intermediación en las transacciones inmobiliarias, concretamente en los arrendamientos. Evidentemente, la plataforma niega ejercer una actividad inmobiliaria y alega que, por supuesto, no le resulta de aplicación la ley francesa por la que se le exige contar con una serie de requisitos, entre ellos una tarjeta, para poder realizar la actividad. En esta situación, el juez francés, al que le turnan el caso, plantea una cuestión prejudicial. Realmente plantea 2 cuestiones prejudiciales. La primera es si el servicio prestado por
la empresa irlandesa debe calificarse de servicios de la sociedad de la información, en el sentido que indica la Directiva 2000/31, y la segunda, si la respuesta es positiva, si la directiva se opone a la aplicación de la ley OGET o si por el contrario no obsta para que se pueda aplicar esta legislación restrictiva a Airbnb. La Comisión alega, además de esta normativa, la Directiva 2005 sobre cualificaciones profesionales. Tenemos que hacer un inciso y decir que España realizó alegaciones en este procedimiento, evidentemente poniéndose de parte de la Asociación para la Defensa del Alojamiento y el Turismo Profesional. Y ahora veremos por qué España se pone de esa parte. La primera cuestión prejudicial, en ella no se discute si la actividad de intermediación está comprendida en el término servicio o no, servicio de la información o no. Eso parece ser que lo tienen bastante claro, sino que se centra en determinar si el servicio que se presta es un servicio de la sociedad de la información o si es un servicio de acceso a actividades de un sector concreto o una profesión. Así jugamos con las dos directivas. En el íter en el que se desarrolla el procedimiento judicial, pues tanto el abogado general como la sala en este caso nos vuelve a recordar lo que significa un servicio de la sociedad de la información. En el caso concreto de Airbnb Irlanda, esta empresa, su actividad, cumple los 4 requisitos exigidos por la directiva y exigidos posteriormente por la jurisprudencia. El servicio se presta a cambio de una remuneración. Sí que es cierto que la remuneración no la paga el arrendador, sino que la paga el arrendatario, pero nos da igual quién pague la comisión. El caso es que existe esa remuneración. El segundo requisito es que la actividad se realiza a distancia. El tercero, que se hace a través de una plataforma, porque efectivamente en ningún momento del proceso contractual las partes se ponen en contacto de ninguna forma que no sea a través de la plataforma. De hecho, la propia empresa advierte que los usuarios no deben mantener relaciones fuera del entorno. Y por último, el cuarto requisito que se exige es que el servicio se preste a petición individual de un destinatario. El tema creo que se centra, porque todo esto lo conocéis ya, es que si ese servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global con otra clasificación jurídica. En tal caso, no sería servicio de la sociedad de la información o, de llegar a serlo, podría estar exceptuado. Esto es precisamente lo que se alega por parte de la Asociación para la Defensa de los Alojamientos y el Turismo Profesional, y es también la postura mantenida en las alegaciones por el gobierno español. El servicio que realiza Airbnb no solo tiene por objeto la inmediata prestación del alojamiento. Aquí la sala va desgranando, manteniéndose en todo momento de la mano de las conclusiones del abogado general, va desgranando estos motivos y va testando si los criterios que se han ido marcando por parte de la Comisión
europea y por parte bueno, pues de algunas autoridades de competencia nacionales, si efectivamente se van cumpliendo esos requisitos para determinar si la actividad es un servicio global o si se puede disociar. Y llega a la conclusión de que efectivamente Airbnb no presta un servicio de alojamiento. Aquí se separa radicalmente de otras sentencias sobre plataformas que también todos conocemos, han sido muy comentadas, como es el caso de Uber, ¿no? Que sí que los calificó como empresarios de transporte, pero sí que es cierto que las condiciones son diferentes. En el caso de Airbnb, el servicio prestado no resulta indispensable para llevar a cabo la prestación del servicio de alojamiento. Ese servicio de alojamiento lo podemos seguir encontrando de cualquier otra manera, el típico boca a boca, los anuncios, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que el tipo de negocio es diferente y bueno, pues resulta mucho más cercano a la mayoría del público. Además, como parte integrante del servicio que presta, se encuentra la organización de todos los inmuebles con los que cuenta para arrendar y junto a ese listado, pues las fotografías, los precios, evidentemente la posibilidad de comparar. Por tanto, el servicio prestado por ellos no es comparable con el servicio prestado por Uber. Además, en principio, y además eso mantiene el tribunal, Airbnb no determina ni directa ni indirectamente el precio, ni selecciona los arrendamientos, ni tampoco el tipo de alojamiento. Yo aquí tengo mis dudas porque leyendo las condiciones que Airbnb tiene en España, sí que es cierto que no te exige poner el precio que ella estima conveniente, pero tampoco te deja absoluta libertad porque pretende que siempre estés dentro del margen de oferta y demanda. Respecto al control que realiza de los alojamientos, sí que es verdad que parece ser que en principio solo exige que sean salubres y que cumplan evidentemente con las normas sectoriales de alojamiento, en el caso de España, de alojamiento turístico. Esta sentencia, mi opinión es que viene a cerrar una gran polémica que no se ha conseguido solucionar, que está callada y que me imagino que seguirá callada por bastante tiempo, máxime ahora que el turismo pues, es inexistente. Y esa polémica es precisamente la intención que las autoridades autonómicas, que son las que encargadas, en este caso, de normar en materia turística, bueno, realmente su competencia es la de promocionar la materia turística, pero terminan legislando sobre cuestiones absolutamente mercantiles en materia turística, ¿no? Digo que viene a saldar en principio esa posición callada porque varios de los decretos autonómicos sobre este tipo de arrendamientos turísticos se consideran como intermediario turístico a las empresas de plataforma. Evidentemente, las empresas, en este caso concreto, la empresa, ya nos lo ha confirmado el Tribunal de Justicia, no es una empresa de alojamiento, es una empresa sometida a los servicios de la Sociedad de la Información, pero las autoridades turísticas, ya os comento que sí era su intención, con lo que ello conlleva. Ello conlleva tener que ajustarse a 17 mercados diferentes,
supone una barrera de entrada al mercado y creo que solo vendría a impedir aún más el desarrollo de una actividad que se está viendo que está funcionando en el mercado. No sé cómo voy de tiempo para abordar la segunda cuestión. Patricia, pues realmente ya he superado los 10 minutos. Entonces, Bien. si te parece bien, pasamos a María y se Perfecto. retoma en el debate, ¿verdad? Muy bien, gracias. Estupendo, Patricia. Muchas gracias. Inmediatamente doy la palabra a María Pastrana, por favor, si eres tan amable, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, al igual que Patricia, agradeceros a todos los organizadores, a ti, Teresa, en particular, porque el esfuerzo que has hecho con nosotros ha sido bastante grande. Y bueno, a mis compañeros, porque es un placer compartir esta mesa con vosotros aquí hoy. Bueno, yo voy a hablar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de septiembre de 2018, del caso de Infineon Technologies, sobre la participación de Infineon en un cártel sobre el mercado de chips para tarjeta. Adelantando un poquito el final, esta sentencia del Tribunal de Justicia estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por Infineon, anulando la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2016, debido a que el Tribunal General desestimó la pretensión formulada con carácter subsidiario por Infineon, en la que solicitaba la reducción del importe de la multa impuesta por la Comisión. ¿Cuál es el punto de partida de todo esto? El punto de partida es la decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 2014, donde se declara que Infineon, Samsung, Philips y Renesas participan en una infracción única y continuada del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el mercado de los chips para tarjeta inteligente. Esta infracción se prolonga desde el 24 de septiembre de 2003 hasta el 8 de septiembre de 2005, si no recuerdo mal la fecha exacta. En este periodo de 2003 a 2005, Infineon, Samsung, Philips y Renesas, principales empresas proveedoras de chips para tarjeta inteligente en el espacio económico europeo, decidieron coordinar su comportamiento en el mercado, estableciendo una red de contactos bilaterales para intercambiar información relativa a precios y capacidades actuales y futuros, coordinar su comportamiento futuro en el mercado, así como las negociaciones contractuales con los clientes habituales. Esta práctica fue calificada por la Comisión como una infracción única y continuada por entender que existía un nexo entre los contactos colusorios y que estos eran de carácter complementario, entendiendo que, por efecto de su interacción, dichos contactos contribuyeron a la producción de un conjunto de efectos contrarios a la competencia en el marco de un plan global que perseguía un objetivo único. ¿Cuál era ese objetivo? Ese objetivo era limitar y controlar la repercusión de una entrada agresiva de Samsung en el mercado y la presión a la baja ejercida sobre los precios por los dos principales clientes que había en ese momento. En el caso de Samsung, de Renesas y Philips, la Comisión consideró que todas tenían conocimiento de la infracción en su totalidad, pero, sin embargo, en el ámbito de la infracción de Infineon era más reducido, en tanto que solo tenía contacto con parte de los cartelistas. A la hora de fijar las multas que se debían de imponer, la decisión se basa en las directrices de 2006 para el cálculo de las multas, así como en las disposiciones de la de la comunicación sobre clemencia de 2006. El importe de la base de las multas se determina en proporción al valor de la venta de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta con la infracción, en el sector geográfico correspondiente y en función de la duración de la participación individual. Asimismo, se incluye otro importe proporcional al valor de las ventas con vistas a disuadir a estas empresas de llegar siquiera a crear un cártel. En nuestro caso no existen circunstancias agravantes, pero sí que nos encontramos con diferentes grados de participación de las distintas partes de la infracción y así se refleja en el nivel de las multas individuales. Se concede una reducción de la multa a Infineon por circunstancias atenuantes. Esto consiste en una reducción del 20% por el hecho de que solo era responsable de la infracción la medida que había participado en negociaciones colusorias con Samsung y Renesas, pero no lo había hecho con Philips. Asimismo, todas las partes se benefician de una reducción de la multa por la duración del procedimiento, que se había prolongado 6 años y medio. Se aplica un multiplicador disuasorio a varias de ellas por poseer un volumen de negocio particularmente importante, más allá de las ventas de bienes y servicios a que se refería la infracción.
y se concede una dispensa del pago de la multa a Renesas por tratarse del primer informante y una reducción del 30% a Samsung por su cooperación al amparo de la comunicación sobre clemencia de 2006. Esta decisión de la Comisión fue recurrida por Infineon y por Philips ante el Tribunal General de la Unión Europea, cuestionando la existencia misma del cártel y el importe de la multa impuesta. El Tribunal General desestima los recursos y confirma las multas impuestas a las recurrentes por la Comisión. Tras esto, Infineon y Philips interponen recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea frente a dicha sentencia del Tribunal General. Por un lado, el recurso de Philips es desestimado en su totalidad. Sin embargo, por otro, como vemos, el de Infineon fue estimado parcialmente, devolviéndose el asunto al Tribunal General para que valorara la proporcionalidad de la multa en relación con el número de contactos que habían sido imputados a Infineon. En este recurso de casación, ¿cuáles fueron las principales alegaciones? Fueron tres. En primer lugar, se alega la insuficiencia de control del Tribunal General, ya que alegan que este se limita a controlar 5 de los 11 contactos que la recurrente mantiene con Samsung y Renesas, a pesar de que todos los contactos considerados fueron objeto de oposición por la recurrente. En segundo lugar, una aplicación errónea del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en concreto, al imputar una restricción global de la competencia por el objeto. Se alude aquí a los requisitos exigidos por la reiterada jurisprudencia del TJUE en relación con la constitución de una infracción única y continuada. Y, por último, la vulneración de la competencia jurisdiccional plena, considerando que la Comisión y el Tribunal General habían incurrido en un error de cálculo de la multa impuesta. No se examinaron los 11 contactos controvertidos para poder apreciar si el importe de la multa respetaba o no ese principio de proporcionalidad. Sin embargo, nosotros hoy no nos vamos a centrar en cada una de estas alegaciones, sino que vamos a partir de la conducta ilícita cometida, en qué mercado se comete y frente a qué posibles riesgos o retos nos podemos encontrar actualmente en estos mercados. La conducta ilícita cometida es el intercambio de información sensible y el mercado es el mercado de chips para tarjeta inteligente, en el que pretendemos estudiar los retos ante los que se enfrenta actualmente el derecho de la competencia en relación con ese intercambio de información relativa a precios, capacidad actual y futuro, comportamiento futuro en los mercados bilaterales, gracias al uso cada vez más generalizado de nuevas tecnologías, de lo que conocemos hoy como Teresa ha dicho antes, de algoritmos, de Big Data, inteligencia artificial. Es decir, llevar a cabo un estudio sobre si nos encontramos ante nuevas prácticas restrictivas en el derecho de la competencia basadas en la captación de un gran número de datos, de su análisis y su transformación mediante técnicas de inteligencia artificial y la existencia de nuevas estrategias basadas en la implementación de algoritmos. Cuando hablamos de mercados bilaterales o multilaterales, nos estamos refiriendo a aquellos mercados en los que una o varias plataformas permiten la interacción entre dos partes, normalmente decientes proveedores y usuarios finales. Los niveles de precios en los mercados bilaterales están determinados por consideraciones estándar, incluidas las elasticidades de la demanda y la competencia de las plataformas para cada uno de los mercados afectados. Como sabemos, estas plataformas digitales operan en mercados bilaterales o multilaterales ofreciendo productos o servicios a grupos distintos de usuarios. En nuestro caso, ¿en qué mercado nos encontramos? Nos encontramos en el mercado de chips para tarjeta inteligente. Este mercado comprendía dos segmentos. Por un lado, el de chips para tarjetas SIM, utilizados sobre todo en los teléfonos móviles, y por otro, el de chips para tarjetas no SIM, destinados principalmente a banca, seguridad e identificación. En el momento en que se comete la infracción, este mercado de chips para tarjeta inteligente se caracterizaba por cuatro características. En primer lugar, un descenso constante de los precios. En segundo lugar, la presión ejercida sobre los precios por los principales clientes de los fabricantes de chips para tarjeta, por la estructura de las negociaciones contractuales con sus clientes y, por último, por unos desequilibrios entre la oferta en relación con la demanda como resultado del aumento de esta y de la rápida y de la constante evolución tecnológica. ¿Qué ocurre? El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la computación permite que en estos mercados, estas plataformas, recoger, almacenar y analizar una inmensa cantidad de datos, lo que hoy se conoce como Big Data, dando lugar a la aparición de nuevos modelos de negocio, modelos que pueden ser más innovadores, más eficientes, que explotan un efecto de red especialmente intenso. Todos estos cambios permiten, además, una mayor oferta de productos y de servicios, mayor calidad, más innovadores, personalizados, de los que se derivan también mayores beneficios para los consumidores, no solo para las empresas. Sin embargo, es muy importante también tener en cuenta la estructura de precios que se llevan a cabo.
y las plataformas deben diseñarlas para unir ambos lados de la plataforma, del mercado. Sin embargo, esto puede provocar que nos encontremos ante nuevas prácticas restrictivas que afecten al derecho de la competencia, como pudiera ser, en este caso, la fijación de precios, generando cada vez más un mayor interés por parte de la autoridad de competencia. Como ocurre en este caso, la posibilidad de poder conocer todos los datos del mercado posible, así como la estructura de costes que puede tener un competidor, puede favorecer la estimación de precios mínimos necesarios para cubrir costes, en este caso de los chips, de los microprocesadores, y sobre eso establecer las propias políticas de precios. Datos que podemos conocer cada vez más fácilmente gracias al uso de estas nuevas herramientas que nos está ofreciendo la evolución tecnológica. Por ello, es importante plantearse nuevos retos ante los que nos podamos encontrar, ante los que pueda encontrarse la autoridad de competencia, llevado a cabo en este tipo de mercados, en mercados bilaterales o multilaterales. Brevemente, puntualizar que serían, entre otros, 3. En primer lugar, grandes compañías pueden disponer de una gran cantidad de información sobre el usuario de cada uno de los mercados con los que se relacionan, que reducen en gran medida la capacidad competidora de otra empresa, tanto que podrían vulnerar las reglas del mercado, tanto que podríamos encontrarnos ante nuevas barreras de entrada con una conducta de abuso de posición de dominio. En segundo lugar, la aparición de nuevas políticas de precios, pero la aparición de nuevas políticas de precios que van un poco más allá, implementadas con el uso de algoritmos, que pueden resultar anticompetitivas al amparo de la actual normativa de competencia. Y, por último, casos como en el que nos encontramos esta sentencia, un caso de cártel, un caso de intercambio o de información, de compartir dicha información mediante el uso de estas nuevas tecnologías con el objetivo de fijar precios y de establecer nuevas barreras de entrada en el mercado, reduciendo o incluso eliminando la competencia. María, muchas gracias. Damos inmediatamente la palabra a Pablo Jarne Muñoz. Como ya he hecho las presentaciones inicialmente, solo os doy la palabra para que cuando estés disponible, adelante. Gracias, Pablo. Perfecto, pues muy buenas tardes a todos. Un placer compartir sesión con todos vosotros. Agradecer a la profesora Rodríguez de las Heras todo su trabajo. Ya la conocía por obra, ahora me alegro de poder conocerla también en persona. Voy a comentar una sentencia del Tribunal de Justicia que también es de 19 de diciembre de 2019. Afortunadamente no es la misma, que ya ha sido tratada. Es el asunto C532/18 y plantea cuestiones vinculadas al transporte aéreo. He hecho una estructura en 3 partes. Por un lado, comentaré brevemente los hechos, analizaré luego las principales cuestiones jurídicas que se plantean, en mi opinión, y terminaré con una breve valoración crítica de la sentencia. Los hechos que dan origen al pleito tienen lugar en 2015. Una chica que por aquel entonces tiene 6 años viaja con su padre en un avión que cubre la ruta entre Mallorca y Viena. Le ponen al padre un café con leche muy caliente y este café termina volcándose y provoca quemaduras de 2º grado a la chica en el muslo y en el pecho. Se empiezan a hacer las averiguaciones pertinentes, pero no se consigue probar cuál es realmente o cuál es la causa última de este derramamiento. Si bien existe un defecto en la bandeja plegable, o bien esto se debe a las turbulencias que puede haber habido en el avión. En cualquier caso, la chica, representada por su padre, demanda a la compañía aérea con fundamento en el artículo 17.1 del Convenio de Montreal y solicita una indemnización de 8.500 euros. La demandada en la contestación dice que, a su juicio, esto no tiene demasiada razón de ser porque el 17.1 del Convenio de Montreal exige, para poder hablar de accidente, que estemos ante un riesgo típico de la aviación, ante un riesgo típico de transporte aéreo. El pleito se plantea en Austria. En primera instancia se reconoce, se estima la demanda de indemnización y se reconoce la indemnización correspondiente. Se recurre la decisión y se revoca la decisión original. En esta segunda instancia se acoge, por el contrario, la idea de que para que podamos reconocer que estamos ante un accidente, este únicamente es aplicable a los accidentes que deriven de riesgos típicos de la aviación. Se vuelve a recurrir, esta vez en casación, y aquí ya el tribunal es consciente un poco de toda la problemática que tenemos, ¿no? Caben 2 opciones básicas, a lo que luego añadirá una tercera, o bien acogemos una concepción muy restrictiva, solo es accidente aquello que deriva de riesgos
de la aviación, o bien acogemos una postura mucho más laxa, accidente sería algo muy amplio, de conformidad con el tenor literal, sobre todo del artículo 17, o bien hace un poco una interpretación integradora como tercera posibilidad en la que se pueden acoger elementos de las dos posturas ya planteadas. ¿Qué hace en esta situación? Ante la complejidad de la cuestión, decide suspender el procedimiento y plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La cuestión es muy concreta, no pregunta grandes cuestiones teóricas, sino que pregunta simplemente si se trata de un accidente en el sentido del artículo 17, el hecho de que un vaso de café caliente situado sobre la bandeja se deslice y vuelque por causas desconocidas, causando quemaduras a uno de los pasajeros. ¿Cuáles son las principales cuestiones jurídicas que, en mi opinión, se plantean? Bueno, yo creo que hay dos fundamentales. En primer lugar, la principal probablemente sería la delimitación del concepto de accidente. El tribunal comienza recordando que, según la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, estos tratados deben ser interpretados de buena fe y deben ser interpretados conforme al sentido corriente que tengan los términos. Nos recuerda también que la jurisprudencia tradicional del Tribunal de Justicia, cuando aborda cuestiones relacionadas con el Convenio de Montreal, obliga a llevar a cabo una interpretación uniforme y de carácter autónomo, en el sentido de que no tenga en cuenta las posibles particularidades que en la interpretación puedan darse en derecho interno, en el derecho de los diferentes Estados miembros. En este sentido, analiza el artículo 17.1, lo recuerdo, el artículo 17.1 nos dice que el transportista aéreo, se entiende, es responsable del daño causado, en caso de muerte o lesiones, por la sola razón de que el accidente que causa la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante el embarque o desembarque. No existe una definición de qué debemos entender por accidente, solo tenemos este artículo 17.1 y el punto de partida es que debemos ver qué significa accidente en este contexto y acoge en un inicio la idea de que es un acontecimiento involuntario que ha de ser perjudicial e imprevisto. Señala también acertadamente que el término accidente no fue el que inicialmente siguió el Convenio de Montreal. En todos los trabajos preparatorios se hablaba en un primer momento de acontecimiento, que es un concepto bastante más amplio. Con el tiempo se pensó que era un concepto demasiado amplio quizá, que podría dar lugar a litigiosidad y se cambió por el de accidente. Segunda gran cuestión jurídica que se plantea, la incidencia, cómo incide este concepto de accidente que acojamos en la responsabilidad del transportista aéreo. En un primer momento parece que se plantea una cuestión puramente terminológica, pero lo realmente importante es que el concepto que acojamos de accidente va a modular de manera bastante significativa la responsabilidad que pueda tener el transportista aéreo. Si leemos el 21.1 en relación con este artículo 17, ya vemos un poco los dos tramos de responsabilidad característicos del Convenio de Montreal. Hay una responsabilidad de carácter casi objetivo para el primer tramo, hasta los 100.000 derechos especiales de giro. Posteriormente, para todo lo que exceda de esta cantidad, el transportista aéreo ya tiene bastante más defensa, como veremos. El abogado general, se sigue en este punto la argumentación del abogado general y se considera que supeditar la responsabilidad de la compañía aérea al requisito de que el accidente derive de un riesgo típico de la aviación, en un principio no es demasiado conforme ni con el concepto de accidente ni con el espíritu que tiene el Convenio de Montreal en su conjunto. Con lo cual, el fallo final de esta cuestión prejudicial nos indica que accidente, a efectos del artículo 17, debería comprender todas las situaciones que se producen a bordo de una aeronave en las que el objeto utilizado para el servicio a los pasajeros, en este caso la bandeja, ha causado una lesión corporal a un pasajero sin que sea necesario dilucidar si estas situaciones deriven de un riesgo típico de la aviación. Fallo de la sentencia, un criterio desde luego amplio. Termino con la valoración crítica de la sentencia. Yo creo que es una sentencia desde luego interesante, porque cuenta muchas cosas un poco de qué es el derecho aeronáutico, el derecho del transporte aéreo y de dónde viene. Yo creo que hay que tener un poco en cuenta la evolución que ha sufrido en el último siglo, desde la primera aproximación
del Convenio de Varsovia, en el que hay todavía una dinámica proteccionista y hay que proteger a las aerolíneas para que el sector prospere, etcétera, hasta en la situación actual en la que la orientación desde luego es otra y se trata sobre todo de proteger al viajero, las cosas han cambiado mucho. Hay que tener en cuenta que aunque en principio todo gire en torno a una cuestión de léxico, a qué debemos entender por accidente, en el fondo es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión fundamentalmente de responsabilidad. ¿Qué cambios se han producido en medio minuto en estos últimos 100 años? Bueno, el Convenio de Varsovia se inspiraba en una responsabilidad por culpa presunta, que estaba limitada en cuanto al monto indemnizatorio. A día de hoy, el Convenio de Montreal sigue esta indemnización de doble tramo, este sistema de doble estrato. Será un sistema en el que será fácil actuar por debajo de los 100.000 derechos especiales de giro. Por encima de esta cifra, el transportista tendrá mucha más defensa. ¿Cuál es el principal problema? No existe una definición ni nada que se parezca de accidente en este texto. Primera cuestión que yo no termino de compartir con la sentencia. Es verdad que el Convenio de Montreal no define qué es accidente, pero es verdad que sin necesidad de entrar en el derecho interno de Estados miembros hay otros textos que sí que lo hacen. Si recurrimos, por ejemplo, al Convenio de Chicago, tiene un anexo 13º, que es el relativo a la investigación de accidentes e incidentes de aviación, que sí que nos da una definición sumamente completa de qué debemos entender por accidente, qué supuestos se encuadrarían y cuáles no. La primera cuestión que no termino de compartir es que es una interpretación totalmente hermética del Convenio de Montreal y que no se abre a mirar un poco qué hacen otros textos relevantes también. Segunda cuestión, el artículo 17 parece que el transportista vaya a responder siempre con tal de que el accidente tenga lugar dentro del aparato o durante el embarque o desembarque. Realmente esto no es así. No, tenemos la excepción del artículo 20, si los daños se deben a negligencia de la persona que solicita la indemnización no responderá. Tenemos una serie de supuestos vinculados con el supuesto con el estado de salud del solicitante en los que tampoco responderá. De hecho, el antiguo Convenio de Varsovia sí que llevaba a cabo recogía expresamente que el transportista no es responsable si la muerte o lesión se debió al estado de salud del pasajero. En fin, existen diferentes situaciones en las que el transportista no responderá. La segunda crítica, por así decirlo, la segunda cuestión que creo que la sentencia no termina de dejar clara es, paradójicamente, la cuestión terminológica. Yo creo que la relación entre accidente, daño y responsabilidad, que es un poco la clave de la cuestión, no termina de analizarse en profundidad. Sí que es verdad que se hace mucho hincapié en la cuestión del concepto de accidente. Se hace una breve aproximación al régimen de responsabilidad en el Convenio de Montreal, pero la relación entre estas dos ideas de accidente, responsabilidad y cómo interactúan entre sí creo que no se tratan de manera adecuada y por lo menos de una primera lectura de la sentencia parece que uno tiene la sensación de que el transportista va a ser responsable prácticamente por todo, ¿no? Una cuestión es que se acoja una noción amplia de accidente, que yo desde luego comparto, y otra cuestión es que esto vaya a implicar que en todo caso surja la responsabilidad del transportista. Yo creo que son dos cosas diferentes y no siempre termina de apreciarse bien esta distinción. Muchas gracias a todos y si hay alguna pregunta posteriormente seguimos con ello. Pablo, muchas gracias. Igualmente un placer escucharte y que compartamos panel. Voy a darle la palabra a Iván. Iván Todd, permitidme, voy a hacer primero unas referencias en inglés, luego otras referencias en español y le doy la palabra. Iván, before giving you the floor, I'm going just to address the public in Spanish for a second and I will introduce yourself in English. Como ya adelantaba al principio, la ponencia de Iván Todd va a ser en inglés. Todo el debate posterior lo podemos hacer bilingüe, en inglés y en español, en función de vuestras preferencias, o hacerlas en español y él estoy segura que puede contestar en inglés o incluso requerir traducción si lo necesitara. So, Iván Todd, you are assistant professor in the University of Zagreb, in the beautiful country of Croatia. You teach there regularly European contract law, banking law, and commercial law. You have been elected recently a co-chair of the European Law Institute Croatian Hub.
Yeah, just last week. Excellent. So really, really recent. Congratulations on that, by the way. Thank you very much. And you have been member of the European Law Institute since 2012. Yeah, quite a long time, but I was mostly inactive until last year. So we are very happy to have you with us. I just announced that you are going to talk in English, and you are open to have your question in English or Spanish, but feel free to answer your question in English, and if translation is needed, I will take care of that. So the floor is yours, Ivan, and you have 10 minutes for that. Thank you. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. It is my great pleasure to join you from Croatia. And I'm incredibly grateful to the organizers of the event for including me in the program, although I cannot present in Spanish. And to be honest, I have overestimated my listening abilities in Spanish. So I'm happy that for the previous presentations of my colleagues, unfortunately, I've only gathered the major key points, but unfortunately have not understood the whole presentations. I will need to brush up my Spanish definitely. My presentation concerns one of the recent decisions of the EU Court of Justice in the field of combating late payments in commercial transactions, namely the recent order of the court in the case C-131/18, Vanessa Gambietz versus Erika Ziegler. This decision was delivered on 11th of April 2019, and the case is concerned with a relationship between a creditor's right to obtain a reasonable compensation from the debtor for recovery costs incurred due to the late payment, and his right to a minimum fixed compensation for recovery costs of 40 euros. Before I get into the today's decision, I would like just to provide a quick background of the late payment directives. One of the novelties introduced with the new EU late payment directive of 2011 was that the EU member states had to ensure that the creditor, in cases of late payment in commercial transaction, has a new statutory right towards the debtor. And that is the right to obtain from the debtor a fixed sum of 40 euros. This fixed sum was intended as a compensation for the creditor's own recovery costs. It becomes payable at the same time the late payment interest becomes payable. It is payable without the necessity of sending a special reminder to the debtor. And in fact, this fixed sum of 40 euros is a type of a statutory damages. Its purpose is to compensate the creditor for the damages incurred due to the late payment. The primary purpose of the fixed sum of 40 euros is its compensation. It has a compensatory function, but besides that compensatory function, this fixed sum also has a character of a penalty. This is evident from the fact that the creditor has a right to a fixed sum of 40 euros, irrespective of the amount of his recovery costs, and even if he has not suffered any costs or damages. The fixed sum of 40 euros is provided in Article 6, paragraph 1 of the Late Payment Directive as the minimum amount that member states are required to prescribe in their national law. Of course, Late Payment Directive is a directive of minimum harmonization, and states can provide for higher amounts of this fixed sum in order to provide the higher level of protection for creditors. However, except for UK, Ireland, and I think Poland, all member states opted to prescribe only the minimum amount of 40 euros or a national equivalent to this sum. And the same solution is employed in the current legislation in Spain. The Article 8 of the Ley 3 from 2004, as last amended by the Ley 11 from 2013, provides that when a debtor in a commercial transaction is in default, the creditor is entitled to collect a fixed sum of 40 euros, which is to be added to the principal debt in any case. And in addition to the fixed amount of 40 euros, the creditor has a right to claim compensation from the debtor for all duly credited costs that he has suffered due to the default of the debtor and that exceed the amount of 40 euros.
And this is in line with the Article 6 of the Late Payment Directive, which provides that in addition to the fixed sum of 40 euros, the creditor shall be entitled to obtain reasonable compensation for any recovery costs exceeding the fixed sum incurred due to the debtor's late payment. The question, which is not so clearly answered in the Late Payment Directive, is should be the fixed amount of 40 euros that was charged due to late payment be deducted from the amount of the reasonable compensation paid by the creditor, or the creditor is allowed to accumulate both the right to claim the reasonable compensation and the right to the fixed amount of 40 euros. It seems to me that the Spanish legislation, the Spanish text, is open to both interpretations. And also I have noticed in the Spanish legal literature that several legal scholars have, when interpreting the directive, have made a differentiation between internal costs, such as the cost of reminders sent to the debtors and similar, which are supposed to be covered with a fixed sum of 40 euros, and the external costs, such as the cost of instructing a lawyer or employing a debt collegiate agency, which are intended to be covered by the reasonable compensation. And this differentiation between the internal and external costs can also be found in the recital of the Late Payment Directive. And the recital 19 states that the compensation in the form of fixed sum should aim at limiting the administrative and internal costs linked to the recovery, and that it should be determined without prejudice to national provisions, according to which a national court may award compensation to the creditor for any additional damage regarding debtor's late payment. Also, recital 20 states that in addition to an entitlement to payment of a fixed sum to cover internal recovery costs, creditors should also be entitled to reimbursement of the other recovery costs they incur as a result of late payment. And such other costs should include, in particular, the costs incurred by creditors in instructing a lawyer or employing a debt collection agency. Therefore, we can be argued that the fixed sum of 40 euros is intended only to cover creditors' internal and administrative costs, while the right to a reasonable compensation is intended to cover the creditor's external costs. Thus, it appears from the recital of the Late Payment Directive that the creditor does not need to deduct the charged fixed sum from his claim for reasonable compensation, as the reasonable compensation is intended for external costs which are not already covered with the fixed sum of 40 euros. And this is also supported by a part of the sentence in the Article 6, paragraph 3 of the Late Payment Directive, where it is explicitly stated that the reasonable compensation is meant to cover expenses such as those incurred in instructing a lawyer or employing a debt collection agency, as well as by the part of the sentence where it is stated that the creditor is entitled to reasonable compensation in addition to the fixed sum. However, although the preamble of the directive differentiates between internal and other costs, Article 6, paragraph 3 of the directive states that the creditor shall be entitled to obtain a reasonable compensation for any recovery costs exceeding that fixed sum. From this part of the provision, it can be inferred that the fixed sum is to be deducted from the amount of the reasonable compensation claimed, and the text of the Spanish legislation, in my opinion, can also be interpreted in such manner. The case which I'm discussing has originated from the German courts, and in the main proceedings in front of the German national courts, Ms. Gambietz had sought an order against her debtor, Ms. Ziegler, for the payment of the principal debt plus interest plus 40 euros of fixed sum and additional 72 euros for legal fees incurred in connection with the litigation instruction of a lawyer. And the regional court in Leipzig has dismissed her action, so she appealed to the Supreme Court, and the German Supreme Court, although was inclined to the view that the Article 6, paragraph 3 of the Late Payment Directive provides for the offsetting of the fixed sum, the German Supreme Court also observed that the recitals 19 and 20 of the directive could be interpreted in the opposite way. And in these circumstances, the German Supreme Court referred to the Court of Justice question for a preliminary ruling, and the question was, is Article 6, paragraph 3 of the Late Payment Directive to be interpreted as meaning that the fixed sum of 40 euros referred to in Article 6, paragraph 1 is to be offset against external legal costs which have been incurred in connection with the litigation instruction of a lawyer,
and therefore reimbursable under Article 6, Paragraph 3 of that directive. The ECJ reasoned that it follows from the very wording of Article 6, Paragraph 3 that the reasonable compensation under that provision relates to any recovery costs that are not already reimbursed by the fixed sum of 40 euros. And the court has reiterated its previous position taken in the previous case, Češka poštovna, C287 from 2017, where the court stated that by employing the expression exceeding that fixed sum in Article 6, Paragraph 3 of the directive, the EU legislator sought to emphasize that recovery costs which exceed the sum of 40 euros, whatever they may be, may thus be the subject of a reasonable compensation. And since the compensation provided for in Article 6, Paragraph 3 of the directive must be reasonable, that compensation can cover neither the part of those costs which are already covered by the fixed amount of 40 euros, nor costs which appear to be excessive in the light of the facts of the case. Article 6 entitles the creditor in any event to obtain reasonable compensation for the remaining costs incurred, in addition to the fixed sum of 40 euros to which he is automatically entitled, while avoiding recovery costs being compensated for twice. And the court has highlighted that such interpretation is unaffected by recitals 19 and 20 of the directive. Although these recitals differentiate the internal recovery costs and other recovery costs, the Article 6 itself does not draw any distinction between internal recovery costs and other or external recovery costs. So the court highlighted that the preamble to an EU measure has no binding legal force and cannot be relied on either as a ground for derogating from the actual provision of the act in question or for interpreting those provisions in a manner that is clearly contrary to their wording. And this doctrine is well established in the previous case law, such as the cases Češka poštovna, Kare Milan Fashions, Deutsches Milkontor, Manfredi, and I think the first one was Nilsson and others from 1997. And therefore, in the Gambians case, the court had ruled that the Article 6, Paragraph 3 of the Late Payment Directive must be interpreted to mean that the fixed sum of 40 euros to which the creator is entitled pursuant to Article 6, Paragraph 1 must be deducted from the reasonable compensation provided for in Article 6, Paragraph 3. This decision is especially relevant for Croatian law as it requires to interpret national law differently, and it was interpreted under the previously prevailing view. On the other hand, as the text of the Spanish law could, in my opinion, be interpreted in both ways, in light of the decisions of the ECJ in cases Češka poštovna and Gambians, it should be concluded that the Article 8, Paragraph 1 of the Spanish Ley 3 from 2004 is also to be interpreted in a manner that the fixed amount of 40 euros, la cantidad fija, to which the creditor is entitled automatically, is to be deducted from the compensation awarded under Article 8, Paragraph 2 of the same law, from the indemnización por todos los costes. I hope I was on time. I'm sorry if I wasn't clear enough, and I thank you very much for your time and for your attention. Thank you very much, Ivan. Indeed, you were totally within the 10-minute period, so I very much appreciate it. Right. You have been crystal clear in the analysis, and we are very grateful that you also add some comparative law consideration in the analysis of the case law. And we are happy that you join us, making the effort of joining us in the Spanish atmosphere. And please do not hesitate to ask any question about the previous speakers in case that you would like to have any further clarification. So thank you very much, Ivan. Muchas gracias. Sí, efectivamente, tenía el micro desconectado. Os decía que para finalizar este panel y abrir de inmediato el debate que teníamos previsto,
voy a hacer una pequeña intervención de cierre de las ponencias y precisamente va a ser breve porque la sentencia que he comentado es precisamente la misma que la profesora Benavides, Patricia, ha comentado. Y esto facilita mucho el hecho de que el análisis tan detallado y claro que ha hecho del contexto y de los hechos y fundamentos y gran parte de la sentencia, pues me permite únicamente dedicar unos minutos a lo que para mí son tres elementos clave que resultan de esta importante sentencia en el contexto mucho más amplio de la respuesta de la Unión Europea a la economía de plataformas. Y precisamente por ahí quiero comenzar. Para mí, la enorme importancia que tiene la sentencia de 19 de diciembre de 2019, en el caso Airbnb Ireland, es precisamente que se enmarca en un proceso jurisprudencial y legislativo mucho más amplio, que pone de manifiesto cómo la Unión Europea ha ido progresivamente percibiendo que el marco normativo y jurisprudencial diseñado para la economía digital se debe repensar en clave de la economía de plataformas. En el Observatorio Europeo, que al principio de la sesión os mencionaba, que formó parte del grupo de expertos, el Observatorio Europeo de la Economía de Plataformas, es en realidad la respuesta de la Unión Europea a observar cómo las plataformas, como nuevos actores absolutamente clave, dominantes en la economía digital, requieren una redefinición de muchos de los conceptos, los principios y las reglas de la economía digital. Por eso, precisamente, esta sentencia hay que entenderla en un contexto más amplio. Primero, un contexto de al menos 4 decisiones jurisprudenciales que han ido progresivamente aproximándose a la economía de plataformas. Desde la primera sentencia, en el caso eBay, una sentencia marcada por una aproximación típica de la Directiva de Comercio Electrónico. Nos encontramos en el año 2017, como Patricia ya mencionaba, con el caso Uber Spain, en el año 2018 con el caso Uber France y en el año 2019 con el caso Airbnb Ireland. Esto forma parte de una aproximación, una evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entendiendo cada vez mejor la complejidad de la economía de plataformas. Pero es que además, y esta va a ser la segunda consideración que haré, es que además forma parte de una respuesta legislativa ciertamente cauta y sectorial o fragmentada, en la que la Unión Europea ha ido adoptando, más allá de ese pilar común que nos daba la Directiva de Comercio Electrónico 2000/31, basada en una concepción binaria y única de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, o bien generales o bien de intermediación. A partir de ahí, la Unión Europea ha ido mostrando una especie como de tanteo si sería conveniente definir regímenes normativos sectoriales más concretos para responder a los desafíos de las plataformas. Y eso nos lo encontramos en la Directiva de Copyright, la de derechos de autor, en la Directiva sobre servicios audiovisuales y, por ejemplo, en el proyecto que hay en materia de plataformas de financiación participativa. Todos ellos muestran que la Unión Europea se ha dado cuenta que la respuesta monolítica de la Directiva de Comercio Electrónico empieza a resquebrajarse y requiere respuestas específicas, concretas, sectoriales. ¿Por qué? Porque está pensando si en el horizonte va a estar o no un cambio del famoso puerto seguro, del régimen de exclusión de responsabilidad de la Directiva de Comercio Electrónico, artículos 12 a 15, si en el horizonte está un cambio de paradigma. Si las plataformas requieren un cambio del régimen de responsabilidad o una respuesta fragmentada y sectorial sería lo más adecuado. Pues bien, con este panorama de fondo, 3 ideas básicas. La primera, para mí, una de las aproximaciones más interesantes de esta sentencia es que confirma algo que era fundamental aclarar. El fenómeno de las plataformas es un fenómeno plural, variado y polifacético. Por tanto, una respuesta normativa o regulatoria única a las plataformas, como si todas ellas respondieran a un mismo modelo organizativo, operativo y funcional, era incorrecto. ¿Qué muestra la sentencia? Que se da cuenta de que hay que analizar el modelo de negocio concreto para hacer una valoración con respecto a naturaleza jurídica, régimen jurídico aplicable y, por tanto, régimen de responsabilidad aplicable en su caso. Eso explica que en el caso Uber la respuesta sea opuesta al caso Airbnb, porque los modelos de negocio demuestran
que operativa, funcional y estructuralmente son modelos diferentes. Segunda idea, incorporar en el análisis de, como os decía, esta estructura binaria de la Directiva de Comercio Electrónico, o eres prestador de servicios en general o eres intermediario y se te aplica el puerto seguro, incorporar el concepto de influencia decisiva abre una puerta interesantísima a lo que probablemente sea un proceso largo de formulación, aplicación e interpretación. ¿Qué es la influencia decisiva? Pues es un elemento que no está en la Directiva de Comercio Electrónico, que no forma parte del puerto seguro, pero que ofrece una herramienta sutil, que ya veremos cómo el Tribunal de Justicia aplica en otros casos, para diferenciar esa complejidad de modelos de negocio de plataformas. La influencia decisiva es ese elemento que podría crear, si me permitís, una especie de solución híbrida entre la respuesta simplista, binaria, de o eres prestador o eres intermediario, puerto seguro. La influencia decisiva es como una especie de termómetro que permite colocar a cada modelo de negocio de plataforma en un lugar más o menos cercano al extremo de los intermediarios o a los extremos del prestador. Tercera conclusión de todo esto. Como os anunciaba, la Unión Europea está en ese proceso ya apuntado en la estrategia que publicó el 19 de febrero de este año, de que probablemente reconsidere la responsabilidad de los operadores de plataformas en el contexto de la Directiva de Comercio Electrónico y de estas nuevas directivas que están perfilando aproximaciones sectoriales. Le preocupa a la Unión Europea y está planteando si la decisión va a ir en línea con cambio de paradigma de responsabilidad, una transformación del régimen de puerto seguro, en forma híbrida, en forma de transformación plena, no lo sabemos, o va a ir por la corriente de lo que se llama la responsabilización de las plataformas. En inglés se queda más claro, no ir por la línea de la liability, ir por la línea de la responsibility. Es decir, recurrir a elementos de compromiso de las plataformas para ayudar en la prevención de los ilícitos, en la mitigación de los riesgos e incluso en solventar ciertos daños que estas plataformas no crean, pero amplifican, dotan de viralidad o de alguna manera masifican en cuanto a los daños y los efectos. Por tanto, para mí es una sentencia que apunta que estamos en un proceso muy importante en la Unión Europea de transformación, en entender cómo la economía de plataformas realmente es un paso adelante en todos los sentidos con respecto a la economía digital que hasta ahora veníamos cómodamente resolviendo con ese marco tan básico pero tan importante que nos marcaba la Directiva de Comercio Electrónico. Pues si os parece bien, con esto finalizo para que dispongamos de unos largos 20 minutos para discutir con el público. Doy la palabra inmediatamente agradeciendo a todos los ponentes con los que he tenido el placer de compartir la mesa. Doy la palabra, por favor, a cualquiera de los asistentes, pues solicitándoles que abran el micrófono o incluso que conecten el vídeo para tener una sensación de diálogo más cercano. Abro el debate, por favor. Si no fuera así, como todos los ponentes tienen todavía mucho que comentar, si os parece bien, le voy a dar la palabra de nuevo a Patricia, que agotó sus minutos antes de concluir, para que continúes, por favor, Patricia, en unos minutos. Vuelvo a abrir, por favor, la tanda de preguntas y así, igualmente, a María, Pablo, Iván, os vuelvo a dar la palabra si queréis intervenir. Iván, I'm going to open again another round in case that you would like to add a couple of minutes remark. Okay, I'm going to start with Patricia, María, Pablo, and you will be the last one. Okay? Patricia, si eres tan amable, cuando quieras. Muchas gracias, Teresa. Bueno, a mí me quedaba desgranar la segunda cuestión prejudicial que se planteó, pero lo voy a hacer en un brevísimo plazo de tiempo porque prefiero plantearte algunas cuestiones sobre esta sentencia que hemos trabajado las dos. La segunda cuestión prejudicial es si resulta de aplicación una ley que restringe la libre prestación de servicios. Evidentemente, el tribunal decide que aunque la ley es anterior a la propia directiva, no cumple, esas restricciones no cumplen los requisitos
que se exigen, que sean necesarias para garantizar el orden público, la protección de la salud, la sanidad o incluso a los consumidores, y tampoco ha sido comunicada ni al Estado miembro del lugar donde se encuentra radicado en este caso la plataforma, bueno, ni por supuesto a la Comisión Europea. Y por tanto concluye diciendo que esas exigencias lo único que conllevan es un obstáculo al comercio y que por tanto esa norma no es oponible a los particulares, ya que no han sido notificadas. Pero bueno, esa era la sentencia. Yo quería comentaros al hilo de lo que decía Teresa, de la revolución, entre comillas, que ha supuesto esta sentencia, porque habría sido mucho más fácil coger el modelo Uber y casi trasladarlo e incluso podrían haberlo justificado bien, ¿no? Porque efectivamente en el caso de la prestación de servicios de esta empresa, de esta plataforma concreta, no se limita al mero alojamiento de datos, sino realiza más actividades. Pero sí que es cierto que en ningún caso yo puedo considerar que su actividad sea una actividad dedicada a la prestación de alojamiento, ¿no? Es absolutamente distinta, es una actividad de intermediación que nada tiene que ver. Yo quería, Teresa, preguntarte en tu calidad de experta en esta materia, si aquella opinión que manifestaba la Comisión Europea de hacer como pequeñas categorías de distintas plataformas se va a mantener o no. Mi impresión es que con esta sentencia se olvidan las categorías y por lo que has comentado antes, en los trabajos a los que tienes la suerte de asistir, parece que el cambio va por el análisis de la cuestión concreta y no por realizar normativas para cada tipo de plataforma que pueda existir en el mercado. No sé, algo que me gustaría que me comentaras por interés, porque Sí. creo que es importante. Gracias, Patricia. Sí, aquí realmente había dos posibles enfoques que es verdad que podrían ser cumulativos y quizá todo apunta a que podrían ser cumulativos, que era, de un lado, identificar qué factores se tienen que dar en un modelo de negocio basado en plataforma para que nos permita intuir y, por tanto, determinar en el momento necesario, pues, si estamos en un prestador de servicios puramente de intermediación o realmente su actividad termina, de alguna manera, proyectándose sobre la actividad de los usuarios, como en el caso de Uber. Esto que permite una enorme flexibilidad, permite no interferir en demasía en el desarrollo competitivo del mercado, porque no seleccionas por categorías predefinidas, sino que defines criterios generales y, como muy bien decías, Patricia, yo creo que es la tendencia que va a tomar ese enfoque, ¿no? La idea de grandes criterios o factores que se aplicarán caso por caso, pero por otro lado también estaba la postura de no convendría sectorialmente, dada la gravedad de las actividades que queremos prevenir, optar por crear regímenes sectoriales específicos. Bueno, pues estemos o no de acuerdo con el acierto de esta segunda opción, no cabe duda que con la adopción de la directiva de copyright y la directiva de servicios audiovisuales, esta postura ha tomado forma. Ha tomado forma porque hay unas obligaciones específicas diseñadas con criterios que no son homogéneos para aquellas plataformas que se encuentran en el sector de intercambio de vídeos, en el sector de intercambio de contenidos digitales. Por lo tanto, hay aparentemente, si te das cuenta, una especie de convergencia de los dos enfoques. El segundo es más delicado, no cabe duda, es decir, creas dificultades de delimitación del ámbito de aplicación, creación de diferentes categorías con efecto, por ejemplo, competitivo indeseado, puedes equivocarte y crear obligaciones en el sector que no te corresponde. En definitiva, es mucho más arriesgado el segundo enfoque. A mí el primero es el que más me gusta, el que me parece más acertado,
y el que yo observo y que además contribuimos en el grupo de trabajo, nuestra propuesta va en esta línea. En el grupo de expertos nuestra propuesta va en esta línea, que no se creen categorías que con la dificultad de que sean categorías estancas realmente fragmenten el mercado e interfieran indeseablemente en la competencia, en el desarrollo y la innovación en la economía digital. Muchas gracias, Teresa. Yo la verdad es que estoy también totalmente conforme con esa postura que comentas, porque efectivamente sería una fragmentación tremenda. Ya la estamos viendo precisamente en este sector concreto al que se dedica esta plataforma con la legislación de las comunidades autónomas, ¿no? Y resulta llamativo. Al principio decía, las comunidades autónomas están calladas, pues están todas calladas porque esta empresa las está ayudando. En el momento en el que no sea así, nos encontraremos o nos podremos encontrar que su calificación en esas normas pues las aleja del concepto que utiliza esta sentencia. Pues yo nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Voy a dar la palabra a María. Pregunto de nuevo al público si hay alguna pregunta pendiente. Veo que no. Por tanto, María, por favor, en un par de minutos, si te parece bien. Sí, voy a ser muy breve porque también para que a mis compañeros les dé tiempo de comentar algo. Únicamente quiero hacer hincapié en la importancia de conocer cómo funcionan estos mercados, los mercados bilaterales y las plataformas digitales, cómo están evolucionando, cómo se están adaptando a la constante evolución y al cambio tecnológico que estamos sufriendo, que es muy importante. Y al mismo tiempo es muy importante conocer estas nuevas herramientas que está poniendo a nuestra disposición las nuevas tecnologías. Pero para todo ello es imprescindible, creo que antes no lo he comentado, pero desde mi punto de vista es imprescindible en todo caso una especialización por parte de las autoridades de competencia en la materia. Porque creo que es un punto importante para abordar las posibles nuevas prácticas que puedan surgir. Porque podemos encontrar ante la aparición de nuevos modelos de prestación de servicios que pueden ser más innovadores y eficientes, pero sin embargo esa eficiencia puede llegar a constituir una barrera de entrada que favorezca la concentración del mercado. Puede favorecer eso, la aparición de nuevas prácticas restrictivas que hasta ahora no habían sido contempladas. Entonces, simplemente eso, hacer hincapié en la importancia que creo que tiene el conocer esos mercados, esa evolución y las nuevas herramientas que tenemos a disposición cada día. Totalmente de acuerdo, María. Sí, de hecho, por ejemplo, gran parte de las decisiones que la Unión Europea lleva tomando, por mi experiencia, únicamente mi experiencia más directa, en el último año y medio, tiene que ver precisamente con esa constatación, ¿no? Y es que empeñarnos en que las nuevas tecnologías emergentes, los ecosistemas tecnológicos más complejos que están llegando, simplemente los podemos seguir incorporando en este modelo que traíamos de adaptación del principio de equivalencia funcional, de neutralidad tecnológica, acomodarlos con normalidad, empieza a mostrar que no es así, que hay puntos de disrupción, hay puntos de fricción y que, por tanto, la respuesta al menos requiere repensar ciertas cosas, aunque luego optemos por posturas más o menos, diríamos, conservadoras o continuistas. Algunas no lo son así, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de expertos de inteligencia artificial y responsabilidad, el planteamiento era esto. Hay que repensar el régimen de responsabilidad para algoritmos, Big Data, inteligencia artificial, plataformas. Tenemos que repensar ciertas cosas. Bueno, pues repensar el modelo nos ha permitido, en el informe que emitimos, pues detectar que hay cosas que podrían no encajar bien, hay cosas que se podrían cambiar, hay cosas que se podrían mejorar y cosas que claramente no funcionan en el nuevo ecosistema tecnológico. O sea que completamente de acuerdo contigo, María. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a Pablo, vuelvo a mirar al público, no veo que nadie haya pedido la palabra, ni en el chat. Pues Pablo, adelante, si quieres añadir en un par de minutos algo más. Sí, pues yo cambio de tercio y ya que hay mayoría de plataformas, pues me paso a plataformas, que también es un tema que me interesa mucho. Leí la semana pasada una sentencia del Tribunal de Justicia también de 2 de abril de 2020 que enfrentaba a Coty Germany y a Amazon y sus diferentes filiales. La cuestión era que Coty tenía una licencia de marca sobre productos de la marca Davidoff. Comprueba que en la página web de Amazon se venden productos para los que en principio no se había producido el agotamiento del derecho de marca.
Y bueno, toda la sentencia, sin entrar mucho, entra a discutir un poco si Amazon puede ser responsable por la violación de los derechos de marca en este caso. Yo no sé si compartís, si solo yo tengo la sensación o compartís un poco la idea de que en el caso concreto de los marketplaces parece como que basta con que no tengan una diligencia mínima y no se preocupen por comprobar que se respetan los derechos de marca para que no se les haga responsables de las posibles infracciones. En este caso, igual que en tantos otros, al final la sentencia declara que no es responsable Amazon porque no tenía conocimiento de la infracción del derecho de marca. ¿Compartís un poco esta idea de que basta con que no se preocupen en absoluto los derechos de marca para que no se les pueda exigir responsabilidad por las infracciones? Gracias, Pablo. Me imagino que Patricia o María o Iván queréis intervenir. Yo os doy mi primera impresión. Yo creo que la dificultad que tienen estos casos es que precisamente se refieren a infracciones de derecho de propiedad industrial. Y eso hace que tengamos que aplicar los requisitos para que se dé una infracción. Y eso cambia en cierta medida la aplicación del puerto seguro. Eso, primera nota que me gustaría apuntar. La segunda idea es, yo creo que aquí estamos en un dilema realmente muy delicado. Y es, y permitidme que haga este análisis económico, un poco de modelo de análisis económico, es qué tipo de incentivos creamos y atribuimos con este tipo de decisiones bien legislativas o bien jurisprudenciales. Es decir, qué tipo de incentivos se le está dando a una plataforma con respecto a qué tiene que hacer para ser o no responsable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el riesgo que tiene que el régimen de responsabilidad esté solo basado en no conocer y no controlar es que la respuesta aparentemente óptima es inhibirte, es decir, no intervenir en absoluto porque yo no conozco y no puedo controlar. El error de esto, en mi opinión, es que estás creando un incentivo perverso. Lo ideal sería trasladar el incentivo a otro tipo de política, que es protocoliza tu diligencia, es decir, crea protocolos internos que aseguren que vas a hacer todo lo posible, solo eso, todo lo posible dado el estado de la técnica, con tus políticas de control, con tus algoritmos de revisión, con tus sistemas de etiquetado, con tus sistemas de denuncia. He hecho todo lo posible, todo lo que está en mi mano para prevenir este tipo de supuestos. Para mí, ese sería el incentivo adecuado, la señal adecuada para lanzar al mercado. Haz todo lo que puedas. Claro, aquí siempre hay un riesgo al otro lado y es, si hago todo lo que puedo, mirad lo que está pasando ahora con los bulos, las noticias falsas, las fake news. ¿Cuál es el miedo? Que si tú obligas a que la plataforma haga todo lo que pueda para liberarse de futura responsabilidad, puede producirse el llamado chilling effect, es decir, hacer demasiado, sospechar en exceso, retirar en exceso, bloquear en exceso. Y empezamos a entrar en un terreno nada deseable de limitación de libertad de expresión, de libertad de empresa, de, pues, por ejemplo, intervención ideológica, competencia desleal, demoting en los sistemas de rating. Es decir, jugar con incentivos y desincentivos, para mí, es la decisión clave ante la que estamos ahora mismo. Esa sería un poquito mi respuesta. No sé si Patricia, María, ¿queréis intervenir o damos la palabra a Iván? Perfecto. So, Iván, would you like to add any final remark? We exactly have 3 minutes to conclude. So, please. Thank you very much. I don't have a final remark. I just have a question regarding the digital platforms, and I apologize if it was already answered and I maybe haven't understood it. But is there any plan in Spain to legislate the rules for digital platforms? Something similarly to the model rules, for example, the ELA made on the digital platforms. Or currently, nothing is planned. In Croatia, nothing is planned. In Spain, nothing is planned. Only some legislation has been adopted in very clearly sectorial approaches, such as the crowdfunding platforms, what is very clear that we have indeed from 2015 a very specific legislation on that matter, but there is nothing, at least to my knowledge, that is in the agenda for the purpose of regulating, as you said, in the line of the model rules, of the ELA model rules. That is cross-cutting, that is all-embracing, is absolutely nothing. But please remember that the regulation on fairness and transparency in the platform to business relationship is going to enter into force in July 12th.
So we're going to have indeed in the member states of the European Union rules regulating platforms within the scope and to the extent of the regulation. But to your question, absolutely nothing is at the moment in the political agenda. Yeah. And probably maybe for the best, as is usually. I agree, definitely, I agree. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity to allow me to participate. Happy to Thank have you, you. everybody. Happy to have you. Sí, muchas gracias, Iván. Efectivamente, preguntaba si había alguna, como ya habéis visto, ¿no?, alguna decisión en España de adoptar algún tipo de respuesta legislativa en línea, por ejemplo, con las reglas modelo que hemos elaborado en el ELI, uno de los proyectos del ELI, que a lo mejor conocéis. Yo tuve la suerte de formar parte del proyecto como miembro, simplemente. Hemos elaborado ya las reglas modelo y abordan, es verdad que desde la perspectiva de plataformas con usuarios que son consumidores, abordan una serie de reglas que crearían esa especie de régimen general, transversal de las plataformas en el entorno europeo. Y os recordaba también, ¿no?, tener en cuenta que el reglamento que entra en vigor el 12 de julio sobre equidad y transparencia en las relaciones entre plataformas y usuarios empresarios, pues en definitiva no cabe duda que es si queréis, una intervención legislativa en plataformas muy particular, con aspectos muy concretos, muy centrado en transparencia, pero que no cabe duda tiene que ver con una respuesta más transversal que las anteriores que hablábamos Patricia y yo, más transversal sobre crear reglas para las plataformas. En este caso, en relación sobre todo con las condiciones, con la resolución de conflictos, con la resolución de las quejas. Bueno, pues un último vistazo a mis colegas de mesa. ¿Algo más que queréis añadir antes de dar por finalizada la sesión? Nada, Patricia tampoco, Iván, nada. Bueno, pues miro de nuevo al público, veo que no hay tampoco ninguna petición de palabra. Ha sido un auténtico placer compartir este rato con todos vosotros, escucharos y sobre todo compartir este agradable diálogo y debate final. Damos, por tanto, la sesión por terminada. Yo os agradezco muchísimo a todos y doy la palabra a cada uno de los ponentes por si queréis dirigiros en algún momento final al público para cerrar la sesión. Muchas gracias, Teresa, y a todos los participantes. Para mí también ha sido un placer y también gracias al público. Enhorabuena. Yo, al igual que Para mí ha sido Patricia, también daros las un placer. gracias. Uy, perdón. Sí, María, si quieres. María, adelante. Bueno, nada, igual que Patricia, dar las gracias, ha sido un placer y nada, enhorabuena a todos, que ha estado genial. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un placer y a ver si nos podemos ver la próxima edición igualmente. Será un placer. Iván, you have already concluded, so thank you very much again. Thank you, and I wish you all the best, especially good health in these current circumstances. Thank you all for having me. Thank you. Do stay safe. Take care of yourself. Bueno, muchísimas gracias a todos. Concluimos. Que paséis buena tarde y buen fin de semana. Muchas gracias.